Por si te preguntan qué emisora escuchás. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 26 de septiembre del año 2025. Saludo a quienes nos acompañan hoy. Primero Marcia Collazo, a distancia. Buen día, Marcia. ¿Cómo están todos? Buenos días. Y después saludo a quienes están acá en el estudio. Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano, compañeros y audiencia. Saludo a Víctor Ganón, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Saludo para todos. Y el último saludo para Juan Grompone, ¿todo bien? Buen día para todos. Bueno, tenemos un tema de estos días y tenemos un tema de la historia del Bicentenario. Vamos en orden, vamos por partes. Esta semana se confirmó el cierre del histórico Colegio y Liceo Inmaculada Concepción Los Vascos después de 158 años de actividad. La noticia volvió a poner sobre la mesa la situación delicada que atraviesa la educación privada en Uruguay. La combinación de baja natalidad, caída sostenida de la matrícula y dificultades económicas en varias instituciones genera un escenario que para muchas familias implica incertidumbre. Según datos oficiales, unos 110.000 estudiantes asisten a colegios privados en el país, lo que representa un 15% de la matrícula total. Algunos de esos centros enfrentan problemas para sostenerse, en particular los pequeños o medianos, con menos de 300 alumnos, muchos ubicados en la periferia de Montevideo o en el interior. Este cierre, el de Los Vascos, se sumó al de otros colegios, el más reciente, el de Sonrisitas en el Cerro, que comunicó una resolución similar en el mes de julio. Pero paralelamente, el sindicato de la enseñanza privada SINTEP dice que está siguiendo de cerca lo que ocurre con otras 4 instituciones que pasan, dijo, por una situación frágil. Varios de ustedes querían comentar este tema, pero en particular a Alejandro. A ver, vamos contigo al principio. Bueno, gracias, Emiliano. Como tú dijiste, el Colegio y Liceo de la Inmaculada Concepción, Los Vascos, es una institución más que centenaria, una época bastante increíble, ¿no? Porque la década del 60 del siglo XIX es realmente asombroso cómo sobrevivió, digamos, hasta ahora, aunque hay otras instituciones de enseñanza que son casi de la misma época. Yo que sé, el seminario es del 80, por ejemplo, no es mucho más. Dije para dar un ejemplo nomás, el Elvio Fernández también anda por ahí. La verdad es que es bastante asombroso lo que tú dijiste de que cerraran y estén con preocupación de cerrar unas cuantas instituciones no públicas, pero resulta que el fenómeno no es solo la enseñanza privada. La emergencia en este sentido también está en la enseñanza pública. Según tengo entendido, este año en la enseñanza primaria, según tengo entendido, hay 10.000 estudiantes menos que el año pasado en la pública. O sea, lo que pasa es que, claro, la enseñanza pública directamente como tal no cierra. Hay escuelas rurales a veces que quedan despobladas o con un estudiante y, bueno, buscan soluciones para atenderlos en otros lados. Pero las escuelas públicas no cierran, pero las privadas sí. Y ahí viene un problema que uno dice, ¿por qué se debe? Bueno, también lo dijiste, ¿no? La baja natalidad indudablemente está influyendo de una manera muy importante en esto, pero quizás en el caso de los vascos hay otro factor que también incide, que es el despoblamiento del centro, ¿verdad? De la zona céntrica y ni hablar de la ciudad vieja. Es algo que notoriamente incide para que la gente viva menos acá. Hay menos niños para ir a la escuela en esta zona. Yo tengo la experiencia porque hay 2 nietas que fueron a sus primeros años de primaria a Los Vascos, ¿ah? Y un sobrino que también fue al comienzo de su niñez a Los Vascos. Después se trasladaron y entonces, bueno, pasó lo que ahora se ve que está pasando en general. Baja natalidad y sumado a la despoblación del centro. Ahora,
todo esto me trae a colación un tema que creo que no podemos dejar de mencionarlo. Y es que tiene que ver con la Constitución. Yo ya lo dije alguna vez, lo hemos hablado, pero creo que corresponde mencionarlo de vuelta. La Constitución, en el artículo 68, dice explícitamente que todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros e instituciones que desee. Te dirán, bueno, sí, eso está bien, es lo que se puede hacer. No, no es lo que se puede hacer en Uruguay. En Uruguay no se puede hacer eso es evidente. Lo podré haber hecho yo, en algún caso con esfuerzo, quizás Víctor, quizás Juan, tú mismo Emiliano, pero no cualquiera lo puede hacer. No cualquiera lo puede hacer. Ustedes dirán, ¿y por qué? Y bueno, porque no todo el mundo tiene recursos para pagar la enseñanza privada. No porque sea más onerosa o más costosa que la pública, sino simplemente porque la pública no se paga, y está así. Que la pública no se paga es más o menos cierto, porque por supuesto que se paga por toda la sociedad, pero digo, porque los estudiantes de la enseñanza universitaria pagamos. Todos pagamos, ya vayamos a una universidad privada o la pública. En la privada hay que pagar la cuota normalmente a medida que se va cursando. En la universidad pública todos pagamos la matrícula diferida, salvo que no nos recibamos. Si nos terminamos los estudios no pagamos nada. Pero dejando eso, lo cierto es que hay muchos países que han ensayado, o están ensayando, lo que se llama el sistema de vouchers. En Chile se implantó esto en el año 81, en Suecia en el 92, en Colombia parcialmente en el 91, en los Países Bajos hace muchísimos años, prácticamente 100 años, incluso hasta, yo qué sé, en Hong Kong, bueno, y en otros lugares del mundo se está ensayando. ¿Qué es eso? Bueno, es lo que hemos llamado alguna vez el FONASA de la educación. Y con eso sí se garantiza el derecho que la Constitución da. Dice, usted puede enviar sus hijos a la institución que desee. Si quiere enviarlos a la enseñanza pública, le da el voucher a la enseñanza pública. Si lo quiere enviar a una escuela confesional, le da el voucher a esa escuela. Tú decís que habría que aplicar algún sistema de ese estilo acá en Uruguay. No tengo ninguna duda de que pero no es que lo diga porque yo creo que o cambiamos la Constitución, la cambiamos, o aplicamos un sistema de esa naturaleza. No hay otra solución. La Constitución se está violando sistemáticamente. ¿Cuánta gente no puede elegir el colegio de sus hijos? Bueno, muchísima gente. Acá tenemos dos discusiones entonces. Una a propósito de qué es lo que está pasando, por qué se dan estas dificultades en el sistema educativo privado. Y también, bueno, en el caso de Alejandro, tira ya una idea, tira una alternativa. Aunque sabes que tengo mis dudas, ¿no? Si existiera ese sistema de vouchers, por ejemplo, ¿todos los institutos privados de enseñanza sobrevivirían? O sea, ¿hay lugar para todos? No, pero esa es otra historia, ¿no? Pero yo no estoy hablando, Emiliano, de que sobrevivan con el sistema de vouchers. Yo lo que estoy diciendo es el derecho de los padres. Sí. Los padres tienen derecho a elegir la educación según la Constitución, pero resulta que solo algunos tienen ese derecho. La mayoría de la población no tiene ese derecho. No, entiendo, pero el sistema de vouchers, por ejemplo, no necesariamente permitiría que el Colegio de los Vascos siguiera en actividad. Porque, por ejemplo, si la causa es que las familias se están yendo del centro, ¿no? Que hay menos alumnos en esa zona de influencia, los vouchers no resuelven el asunto, ¿no? No, puede ser que parcialmente sí, pero en principio, en el caso de los vascos, creo que tenés razón. Seguimos. Marcia, ¿algunos apuntes tuyos para seguir? Bueno, cómo no. En realidad es un tema muy complejo, porque cuando hablamos de estos temas de cierre de institutos, digamos, de enseñanza privados, nos estamos refiriendo a muchas dimensiones, no solamente la dimensión puntual de, digamos así, las elecciones que pudieran llegar a hacer los padres o tutores respecto a dónde quieren enviar a sus hijos, ¿verdad? A mí me parece que debemos recordar que las instituciones de cualquier naturaleza, en este caso instituciones educativas, pero también otras que giran en torno, como puede ser los consejos de educación, el Ministerio de Educación y Cultura, etcétera, son creadas por los seres humanos. Es una obviedad, ya lo sé, pero está bueno recordarlo. No existen en estado de naturaleza. Por lo tanto, si creamos una institución educativa o creamos un ministerio regulador o un consejo regulador,
Lo tenemos que dotar de determinados medios, finalidades y objetivos para que cumpla adecuadamente con su función, cosa que seguramente en estos momentos, y siempre, me atrevería a decir siempre, ha sido nuestro mayor desafío en el país. Estoy hablando particularmente de Uruguay. Entonces, claro, fíjense ustedes que este tema tampoco lo podemos separar del concepto de crisis de la educación. Y cuando hablamos de crisis de la educación, no podemos referirnos únicamente a la educación pública o a la privada. Nos tenemos que referir a un concepto que nos desafía todos los días de nuestra vida. Y no sé hasta dónde la reducción de la natalidad tenga que ver, porque también pensemos que el trasvasamiento de alumnos a otras instituciones, en este caso instituciones públicas, está provocando desde hace mucho, y así está siendo denunciado, ¿verdad?, una superpoblación muy, muy grave de los grupos de la educación pública. Los grupos de la educación pública, además, también no nacen de la naturaleza, son creados por nosotros como sociedad. A ellos nos debemos. A ellos nos debemos en primer lugar. En segundo lugar, tal vez deberíamos atender la elección de los padres, pero en orden de prioridades, el número uno al que nos debemos como sociedad es garantizar la educación de la población en general. Más allá de que lo quiero mandar a los vascos o lo quiero mandar a cualquier otro lugar. La educación pública, que además integra el territorio cuasi emiliano de lo sagrado en Uruguay, gracias a la reforma vareliana famosa en el mundo entero, debe ser atendida en primerísimo lugar, y ahí no hay merma, ahí hay superpoblación. A ver, acá tengo a Entonces, Alejandro haciendo señas. ¿Qué decías? Las estadísticas dicen que entre el año pasado y este año hay una diferencia en la educación pública de 10.000 estudiantes menos. Sí, viene cayendo la matrícula en la educación pública, viene bajando. Alejandro, ¿sabés lo que pasa? Que si tú atendes solo al número de los estudiantes, podés caer en confusiones, porque se han suprimido muchísimos grupos, lo cual te lleva a la superpoblación de los grupos existentes. Bueno, pero no, eso es una crisis de la... Pero no es que no haya habido merma. Ha habido merma. Eso es... pero de nuevo, estamos en una crisis de educación. Yo creo que lo que deberíamos hacer, para ir resumiendo esta intervención, deberíamos ir, como sociedad, deberíamos intentar despejar el campo de análisis del problema. ¿Cuál es el problema? Crisis de la educación. Tratemos de empezar a despejar ese campo de análisis. Me reservo esa reflexión para mi segunda intervención. ¿Quién toma la posta ahora? Víctor, sí, dale. Puedo, sí. Yo pienso que el tema que están planteando sobre los vascos es algo que no es un síntoma, no es el problema central acá. Acá el problema central es la caída de la natalidad. O sea, y que es un fenómeno mundial, además, no es un fenómeno que nosotros hayamos descubierto porque somos algo raro en el mundo, no es así. Y curiosamente, además, esa caída de la natalidad es la que se traduce después en que no hay niños para ir a la escuela en cantidad suficiente. Pero lo interesante también de señalar es que esa caída de la natalidad se debe también, y en muy buena parte, al éxito de otra política del Estado, que es la reducción del embarazo adolescente. O sea, el embarazo adolescente, yo tengo aquí algunos números, entre 2010 y 2023 se redujo un 50%. Entonces, por la caída de la natalidad, esa es una parte muy importante de esa caída. No es el único factor, pero es evidente que incide, que esa política ha incidido. Exactamente. Y hay un artículo interesantísimo que salió el 26 de mayo en El Observador que se llama ¿Cómo se están vaciando las escuelas en Uruguay? Y allí muestra, y se puede jugar con los números que ellos consiguieron y demás, que en general las escuelas públicas están bajando, algunas están subiendo también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Ciudad Vieja hay migrantes que viven allí y en consecuencia los niños de esa gente están aumentando
la población de alguna de esas escuelas, pero en otras están bajando notoriamente. Y entonces la cantidad de hijos por mujer en edad fértil es lo que se llama la tasa de fecundidad. En el año, para no irnos muy lejos, ¿no? En el año 2000 esa tasa de fecundidad era de 2,17, o sea que estaba lo que se llama la tasa de reemplazo, que es 2,1. En el año 2015 fue bajando paulatinamente a 2,02. Pero del 2015 al 2024 bajó de 2,02 a 1,18. Entonces, eso es lo que está detrás de esta caída de las poblaciones de las escuelas. Ahora, eso de que las escuelas públicas cada vez tienen más niños es mentira. O sea, yo fui toda mi vida a una escuela pública. Yo vivía en la calle 18 de Julio, entre Polié y Requena, tenía la escuela enfrente, y era una escuela enorme. Sí. Esa escuela, donde funcionaba de mañana la escuela Perú y en la tarde la escuela España, no es escuela desde hace más de 30 años. Y así hay varios edificios que han quedado vacíos y se usan para otras cosas. Creo que la escuela argentina, por ejemplo, también ahí dejó de ser escuela y ahora lo usan los institutos normales y cosas por el estilo. O sea, ha pasado un fenómeno que no es de ahora, que viene, digamos, desde hace mucho tiempo, pero que ahora sí se ha agudizado. Entonces, eso es lo que estamos teniendo. Además, por cuarto año consecutivo en el Uruguay hay más fallecimientos que nacimientos. Eso también está implicando un cambio demográfico muy importante. Y en el mundo está sucediendo lo mismo. En 1950, casi todos los países estaban por encima de la tasa de reemplazo. La tasa de fecundidad estaba por encima de eso. Hoy hay 2/3 de los países del mundo, de la población mundial, no de los países, de la población mundial, que está por debajo de la tasa de reemplazo. Entonces, con esos números, Naciones Unidas dice que en el 2050 la población del mundo va a dejar de crecer y va a empezar a disminuir. O sea que lo que estamos viviendo ahora es simplemente el comienzo de algo que está afectando no solo al Uruguay, sino a todos los países que están acá en el planeta. Y ¿sí? Salvo capaz la región donde está una región difícil de precisar, pero donde están los países musulmanes, ¿no? Con población musulmana muy tampoco. Fuerte. No, es así, sí. No. Sí. No, los números no están diciendo eso. En África en general es así, por ejemplo. En África todavía tienen por encima la tasa de reemplazo, pero algún país hasta el 7. En el 2050 van a caer todo. Bueno. El fenómeno es muy complejo que se está dando en Uruguay. Por ejemplo, este mensaje que manda un oyente, María, a propósito de lo que decía hace un rato Alejandro, da la pauta, ¿no? Tú hablabas de que quizás en el caso de los vascos estaba influyendo la caída de la población que vive en la zona céntrica. Bueno, María dice, en la zona céntrica están el Seminario y el Elbio Fernández, y sin embargo esas instituciones tienen lista de espera. Otro tanto ocurre con el Juan 23, que está en pleno cordón. Entonces, da la impresión de que hay razones, factores que son muchas veces vinculados a la institución en concreto, ¿no? Que hay que ir a mirar más bien la institución tal o la institución cual, que es lo que le ocurre a ella, ¿no? Lo agrego simplemente. Vamos con Juan ahora. Bueno, por supuesto no soy especialista en crisis y solamente tengo una opinión sobre el tema. Estoy de acuerdo que el déficit de natalidad en el Uruguay y en el mundo es la causa fundamental de este fenómeno. Pero yo creo que hay otro fenómeno que se agrega y que no ha sido mencionado, que es el desinterés en la educación media, por ejemplo, a pesar de ser obligatorio. Es decir, hay un desinterés notorio. Es decir, los estudiantes abandonan la enseñanza media. Digo, y vuelvo a insistir, a pesar de que ser obligatoria. Esta es otra violación a la Constitución. No es la Constitución la que dice que la educación debe ser media, sino que dice que debe obedecer a la ley de educación, y entonces por ahí viene la cosa. Y este tema es un tema que a mí me preocupa desde hace años, porque la educación creo que atrasa
por lo menos medio siglo en su actualización. Las reformas que se han hecho, todas las reformas que se han hecho en los últimos 50 años han sido cosméticas y han contribuido al desinterés de los estudiantes, ¿no? Y esto contribuye también al cierre de las instituciones, porque los estudiantes abandonan y no terminan con las consecuencias terribles para las educaciones, el sistema educativo, pero más terrible para la fuerza de trabajo del Uruguay. Es decir, que aparecen generaciones que no han terminado la educación secundaria, cuando a esta altura deberíamos estar pensando ya en la educación terciaria, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es hora de tomarse en serio la reforma educativa, y creo que la reforma educativa debe ser tomada en este orden: primero terciaria, luego secundaria y por último primaria, hacer en esta secuencia. Es decir, hay que empezar así, y que en general se empieza al revés. Es decir, vemos a ver qué se necesita para que un niño pueda leer y escribir, qué se necesita para que un ciudadano pueda tal cosa, y qué pasa para que entren a la universidad. Pero yo creo que es al revés, porque ahora la fuerza de trabajo que se necesita capacitada en este mundo que estamos necesita educación terciaria, y entonces hay que rediseñar la educación, y creo que parte del desinterés también tiene que ver con esto. Y bueno, yo creo que es hora de tomárselo en serio, no el tema de la educación, ¿no? Alejandro, ¿era el que pedía la palabra ahora? Sin perjuicio de que, como ya dije, la educación terciaria en Uruguay, incluso en la Universidad de la República, es paga por los egresados. Tenemos que pagar el Fondo de Solidaridad, que equivale prácticamente a una matrícula a una universidad privada, lo único que en forma diferida a lo largo de toda nuestra vida, o casi toda nuestra vida, porque llega un límite de edad en el cual se deja de pagar. Pero sin perjuicio de eso, la verdad que, contradiciéndote un poco, Juan, en este momento lo único que está creciendo en Uruguay es la educación terciaria, en cantidad de estudiantes, ¿verdad? La Universidad de la República y varias de las universidades privadas tienen un aumento de matrícula marcado y constante durante los últimos años. ¿Y de egreso? También de egreso, en general. Lo que pasa que, bueno, en particular en la Universidad de la República la tasa de deserción suele ser muy alta, pero no creo que entremos a discutir eso ahora. Lo único que quería corregirte era que ha decrecido notoriamente en secundaria, decrece la pública y la privada en primaria, y en preescolar incluso. En preescolar es más discutible porque, bueno, no voy a entrar en los detalles, porque se ha plegado una cantidad de familias a integrar a sus hijos en la educación preescolar, que antes era algo que no existía formalmente, y por suerte ahora sí existe a nivel público y a nivel privado, y creo que bastante bien. Pero fuera de eso, la universidad sí crece. Y ha crecido, tú decís la deserción. La deserción no ha crecido mayormente, sigue siendo el mismo porcentaje, pero ha crecido la cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad y la cantidad que egresan de la universidad. Incluso con la extensión de la universidad pública en el interior de la República, que es un fenómeno que, bueno, se ha producido especialmente en los últimos años, aunque la Regional Norte ya existe hace varias décadas. Marcia, tú tenías algo más para agregar. ¿Te reservabas para la segunda parte? ¿Qué cosa concretamente? Sí, yo creo que en realidad es verdad todo, por supuesto, todos los aportes de los compañeros son reales. Evidentemente hay una disminución de la natalidad, pero no es solo por causa de la reducción del embarazo adolescente, lo cual es una gran noticia, perdón, sino también por una postergación de la maternidad, de la edad de la maternidad de la mujer, y por otras razones que tienen que ver con aspectos
de expectativas y proyectos de vida y culturales, económicas. Sí, por un lado hay postergación, decías, de la maternidad en un grupo, en un sector de mujeres de la población, pero también está una tendencia en matrimonios nuevos a tener menos hijos, punto, ¿no? Claro, yo creo que van de la mano, porque la postergación de la maternidad hace también que tú te plantees tener menos hijos al final, porque hay una edad biológica, hay un rango biológico, ¿no? Si tú empezás a tener hijos, digamos así, en el entorno de los 35 años, bueno, dependerá de tus expectativas personales, pero naturalmente ya no podrías tener, vamos a suponer, 6 hijos, ¿no? Como si hubieras empezado a los 21. Todo eso es una combinación de factores que inciden. Por otra parte, digo que cuando hablamos de crisis de la educación debemos hablar en general, ¿verdad? Pública y privada forman parte al final de una misma moneda de dos caras de interpretación. Pero además, como yo decía antes, creo que lo que se está imponiendo en este momento como nuestro gran desafío como sociedad es revisar el campo de trabajo. Cuando hablamos del problema de la crisis de la educación, vemos que concurren muchas falacias. Una de esas falacias para mí es, y es muy peligrosa, la de que por más que estudies no vas a mejorar tus posibilidades de trabajo a futuro. Está muy repetida, la he visto repetir incluso en personas que se manejan en los medios de comunicación y que sostienen que por más que estudies no vas a mejorar tus posibilidades de trabajo a futuro. Bueno, me parece muy peligroso y muy falaz, porque aunque más no fuera por la formación en el campo del conocimiento y de la apropiación de los significados, los sentidos del mundo y un largo etcétera, ya la educación es valiosísima de por sí. La educación no podemos reducirla únicamente a una capacitación instrumental. Eso por un lado. Por otro lado, hay falacias, como digo, por ejemplo, que tienen que ver con achacar la culpa de la crisis de la educación a determinados colectivos, como ya sabemos que ha sido tan castigado el colectivo docente en nuestro país en ese sentido, injustamente, pero a ver, aunque no fuera injusto, no sirve de mucho tomar esa actitud poco menos que de caza de brujas con respecto a un colectivo docente, porque no va a solucionar el problema de fondo. Y todavía yo diría que concurren, Emiliano, otras falacias, y me parece a mí que tienen que ver con aquello de las reformas que ustedes mismos plantearon, las sucesivas reformas en la educación, pero no pueden estar más vinculadas a los gobiernos de turno, no pueden estar más vinculadas a determinadas orientaciones político-partidarias. Y mirá que estoy haciendo prescindencia de cualquier partido político, Para mí es exactamente lo mismo. No puede haberlo. Tenemos que como sociedad poder plantearnos un esfuerzo de largo alcance, naturalmente que va a llevar por lo menos 3-4 periodos de gobierno, estamos hablando de unos 15 a 20 años, pero deberíamos poder ser capaces de sostener, ¿verdad?, una línea programática de reformas profundas en la educación, despegadas de las orientaciones de los gobiernos de turno. Solo así me parece que tal vez empecemos a ver la luz al final del túnel. Víctor. Sí, bueno, yo creo que el tema de educación va a estar en otra tertulia, porque digamos no vamos a poder abarcarlo con estos minutos, ¿no? Sí, nos hemos extendido, nos hemos abierto mucho en el análisis del tema. Solo quiero decir que, por ejemplo, hay centros que están creciendo en cantidad de estudiantes. Por ejemplo, los centros CAIF y las escuelas de tiempo completo son un ejemplo. O sea, allí hay inclusive falta, o sea, habría que poner más centros CAIF y más escuela de tiempo completo. Y un último menciono otro ejemplo que viene de la audiencia. Nacho dice, el censo echó luz respecto a los cambios demográficos. Acá en Maldonado, agrega, los centros educativos públicos y privados, los centros de salud públicos y privados y las arterias de circulación,
todo está saturado. Es obvia la razón, dice, ¿no? Es obvia la razón. La migración hacia allí, ¿no? Claro, ¿cuántos argentinos han pasado a vivir en Maldonado, en Punta del Este? Y bueno, se han generado nuevos colegios, ¿no? Nuevos. Pero no solo argentinos, también se han desplazado poblaciones de otros departamentos, ¿no? También. De otro departamento a Maldonado, es un fenómeno que ya tiene añares. Sí. No, yo quería decir otro ejemplo para que veamos la tendencia a largo plazo, ¿no? La tasa de natalidad, o sea, la cantidad de nacimientos cada 1.000 habitantes en un año, pasó de 1924 a ser 26%, a ser el 9,9% en el 2023. O sea, en 100 años bajó un tercio. O sea, esos son los números. Y eso es imposible. O sea, además hay un tema sociológico. Las nuevas parejas no tienen hijos. O si los tienen mucho más lejos en el tiempo. Es lo que hablábamos con Marcia recién. Claro, y tienen y se conforman o les gusta más tener un pet, o sea, el mascotismo, como lo define un oyente que manda su mensaje ahora. Bueno, ahí está, tener mascotas y con eso dan por cumplida la labor con la patria. Entonces, digamos, hay muchos fenómenos que están atrás de todo esto y que no se van a poder arreglar y ni se van a arreglar ni con un cambio en la Constitución, ni una nueva ley, ni mucho menos. Entonces, claro, yo digo que el tema es tan complejo que si alguien cree que con una ley o una reforma constitucional va a arreglar este tema, no está en el buen camino, ¿verdad? Bueno. O sea, acá, y yo creo que sí pasa, como dice Juan, por el tema de la educación. O sea, para mí la clave está allí. Y podemos discutir si el orden es empezar por abajo, empezar por arriba o por el medio, pero el tema está ahí y los cambios que estamos viviendo en el mundo nos dicen que las sociedades que están educadas y demás son las que están teniendo mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de ingresos y por supuesto mejores niveles de vida. Lo cual no quiere decir que el Uruguay le haya ido mal en este siglo, ¿no? En el siglo que va, como yo decía, de 1900 al 2000. Pero falta. Lo último, sí, corto, Alejandro. Bueno, podríamos seguir hablando, como decía Víctor, de la educación y tú mismo durante mucho tiempo, así que prefiero evadir para la sesión de hoy el conversar a fondo al respecto. Pero quería anotar que en el caso de los vascos, ya que fue la piedra que lanzaste al plantear el tema, en el caso de los vascos, por suerte el edificio va a ser ocupado a partir del año que viene por un bachillerato tecnológico que se llama Ánima, fundado en el 2014. Es de orientación cristiana, pero está dirigido a estudiantes de poblaciones más bien vulnerables. Y es formidable la labor que están haciendo. Sí, utiliza el método de la educación dual, ¿no? Efectivamente. Ahora tienes creo que con precisión 641 estudiantes en este momento, ¿no, verdad? Y tiene 122 empresas en este momento que están colaborando para la formación de esos 641 estudiantes. Sí, porque el modelo es ese, ¿no? Los estudiantes estudian, van a clase, pero al mismo tiempo trabajan, ¿no? Sí. Se forman en los dos ámbitos, ¿no? Sí, no quiero entrar a hablar a fondo del asunto, pero porque también daría para mucho. Tiene mucho que ver también con cómo sería el sistema de educación mejor, pero bueno, estamos entrando en el tema que queremos dejar para otra oportunidad. Lo único que digo es, por lo menos, las instalaciones del Colegio de los Vascos parecería que sí van a ser muy bien empleadas ya a partir del año que viene.